palabra de Dios cuenta que en cierto momento los hijos de Jacob, sí, los hijos de Jacob, empujados quizás por el hambre, por la situación que estaban atravesando, en ese momento dice que descendieron a Egipto, emigraron a Egipto, sí, por ayuda, emigraron a Egipto para, como quien dice, encontrar una salida, ahí en los tiempos de José, y se establecieron en aquel país. En aquellos tiempos dice que José estaba ahí en el reinado, ¿no? Y dice que a causa de eso hizo que ellos pudieran emigrar a ese país y se establecieran en ese país. En Egipto, muchos años después de los días de José, mucho tiempo después, dice que el pueblo de Israel terminó tratado como esclavo. Literalmente, el pueblo de Israel terminó bajo la esclavitud de aquella nación. 400 años de esclavo estuvo en Egipto. Ahora bien, dice que en medio de la opresión, en medio de aquella angustia, en el medio de aquella necesidad y en el medio de aquella situación tan crítica y tan dolorosa, dice que el pueblo clamó a Dios. Diga conmigo, clamó a Dios. Vamos, más fuerte, clamó a Dios. Dígale al que está al lado, tienes que clamar a Dios. Ahí está la respuesta, tienes que clamar a Dios. Y dice que clamaron a Dios y Dios escuchó su petición. Dios escuchó su petición y Dios se acordó de ellos. Y dice que levantó un hombre, llamó a Moisés para libertarlos. Y le dijo allí en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 9 al 10. Acompáñenme por favor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí. Y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, te envío al faraón porque tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Ahora ve, levántate porque tú vas a sacar a mi pueblo de esa esclavitud. Levántate porque tú vas a ser el promotor de sacar a toda la familia, vas a ser el promotor de sacar a todos tus hijos, vas a ser el promotor de sacar a toda tu casa, vas a ser el promotor de sacar a toda la nación de esta situación. Claro, Moisés al oír esto se llenó de temor y empezó a excusarse diciendo: mira, yo iré a los hijos de Israel y le diré: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Mas si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les diré? Si ellos me dicen quién es, cómo se llama, no sé ni qué decirle. Entonces el Señor le reveló su nombre y él le dijo: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: el yo soy me ha enviado a ustedes. Verso 15. Luego Dios le volvió a decir a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Yo soy el que soy. Diga conmigo: yo soy el que soy. Dios en esta noche te dice: tienes que recordar que yo soy el que soy. Yo no he cambiado, yo sigo siendo el que soy. Yo sigo siendo aquel que he sido por toda la eternidad. Yo no he cambiado, sigo siendo el yo soy. Ahora, todos conocemos la historia. Todos conocemos lo que pasó. El faraón se niega a que ellos salgan, luego vienen las plagas, luego cuando el pueblo de Israel sale, el enemigo Egipto lo sigue, todos los soldados de aquella nación lo persiguen, luego el mar se abre, ellos pueden cruzar en seco, cruzan todo ese lugar, las aguas se cierran, los soldados quedan ahí en las aguas, un milagro, cosas extraordinarias. Pero luego de un tiempo dice que llegaron al desierto y también ahí vemos muchísimos milagros que Dios hizo en ese lugar.
La nube que los cubría de día, la columna de fuego en la noche, el maná, el sustento, el agua que salía de la roca, y así un sinfín de cosas que todos conocemos o que todos alguna vez hemos escuchado acerca de cuando el pueblo de Israel salió de este lugar. Muchas gracias. Pero quiero que me acompañe, por favor, al libro de Números, Números capítulo 13, verso 17 en adelante, porque esto es lo que yo quiero soltarles en esta noche para ustedes. Así que yo quiero que me acompañes. Números capítulo 13, verso 17 dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra. Cuando ya llegaron al lugar, luego que estaban en el desierto, ya estaban casi al borde de entrar a la tierra de la promesa a la cual Dios los había enviado. Entonces dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí a Nebec y subid al monte y observad, diga conmigo, observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. A ver, pregunto, Dios ya conocía cómo era la tierra donde Él lo estaba enviando, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿quién no conocía la tierra? ¿Quién no tenía idea? Eran ellos. Dios ya tenía noción de la tierra a la cual Dios los enviaba. Los que no conocían eran el pueblo, ¿verdad? Ahora, eso quiere decir que Dios sabe cosas que tú no sabes. Dios ya sabe cosas que tú todavía no conoces. Él ya sabe cosas y Él conoce cosas que ya tiene preparada para ti, aunque tú todavía no las conozcas. Y para que las sepas o para que las empieces a conocer, Él en esta noche te dice: observa. Diga conmigo, observa. Vamos, diga con más fuerte, observa. Dile al que tiene al lado: tienes que observar. Tienes que observar. Dios ya sabe cosas que tú todavía no sabes, pero que Él ya las tiene planificadas para tu vida. Pero necesitas observar, necesitas ver lo que Dios ya está empezando a planificar, lo que Dios está empezando a hacer. Necesitas empezar a observar porque Dios te va a empezar a mostrar lo que Él quiere hacer. Y dice: suban al monte y observen la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Verso 20, y cómo es el terreno, si es fuerte, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto de aquel país. Y era aquel tiempo, el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra, observaron, se pusieron a ver, se pusieron a observar cómo era la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Road y etcétera, etcétera, etcétera. Verso 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva. Diga conmigo, un racimo de uva. Oiga, préstele atención, observe, porque dice que tomaron un racimo de uva y cortaron un racimo de uva, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. A ver, dice que Dios los envió, Moisés los envió y dijo: vayan y reconozcan, observen cómo es la tierra. El pueblo fue, reconoció la tierra y se esforzó un poquito más y dijo: vamos a entrar y vamos a tomar. Y tomaron un racimo, dice que cortaron un sarmiento y tomaron un racimo de uva. A ver, dice que tuvieron que tomarlo entre 2 a ese racimo para poder traerlo. Lo colgaron en un palo, lo colgaron en una vara para poder traerlo y mostrárselo al pueblo. Esto quiere decir que el racimo era demasiado grande. A ver, yo no sé si es que el racimo era demasiado grande o las uvas eran demasiado grandotas. Pero la cosa era que eso era una bendición. Era algo tremendo.
Y sinceramente te vuelvo a decir, yo no sé cuál había sido la causa, si el racimo era grande o la uva era grande, pero la cosa que ellos tuvieron que traer entre dos el fruto de aquella tierra. Y dice que lo trajeron para mostrárselo al pueblo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quería hacer con esto? Y póngame atención, por favor, porque el Espíritu Santo de Dios en esta noche va a visitar su vida. El Espíritu Santo de Dios, si me toma esta palabra, es una palabra que va a traer una transformación a usted. Amén. Yo no, sinceramente, me hubiera encantado haber estado en aquel momento, presenciar esa situación. No sé si ser Josué o Caleb o alguno de ellos, pero ver ese momento cuando vienen cargando ese racimo, cuando vienen cargando esos frutos, y cuando le dicen a los que habían quedado: hey muchachos, miren, estos son los frutos de esta tierra, tal cual lo que nos dijeron, miren, este es el resultado, es verdad, miren las uvas. Imagínense al pueblo ahí todo: wow, qué uvas. Ahora, yo me imagino a estos muchachos que trajeron, que se esforzaron, que traían de a pie ese semejante racimo, diciéndole: ¿quieren uvas? Hey, ¿quieren más uva? Allá adentro hay más. Si quieren, vayan, porque esa tierra está llena de esas uvas. Esa tierra está llena de esos frutos. Si ustedes quieren, esfuércense, vayan, porque esa tierra tiene mucho más. Y te voy a decir algo que quizás en esta noche, no porque te lo diga yo, sino porque es lo que la palabra quiere sembrar en tu vida y te vuelva quizás un poco loco. Y quiero empezar de lo no controversial a lo más controversial. A ver, ¿cuántas personas vimos en esta casa adorando a Dios? ¿Cuántas personas vimos siendo transformadas en este lugar? ¿Cuántas personas en una sola noche pudimos ver que un servicio como estaba lleno, repleto, gente adorando a Dios, celebrando su nombre, recibiendo milagros? Recuerda, a ver, haga memoria, ¿cuántas personas pudimos ver pasar por este lugar y que han sido vidas bendecidas? ¿Cuántas? Muchas. Dios me decía: ciertamente allá hay mucho más de eso. Eso es solamente la muestra de que allá dentro de esa tierra hay mucho más de esos frutos. A ver, ¿por qué? Porque siempre que tengas algo, siempre que en tu vida tengas algo, lo más grande que haya venido a tu vida, solo es el racimo de uva, que es la muestra de que hay más racimos iguales ahí adentro. A ver, te pregunto, ¿cuál fue, no sé, tu logro de fe? ¿Cuál fue la fe más grande que has tenido en Dios? ¿Cuál fue esa fe que te ha hecho hacer locuras en Dios? Que vos dijiste: Señor, no sé de qué manera, no sé de qué forma, pero tengo fe, creo en esta palabra, recibo esta palabra. Hiciste un acto de fe y viste los resultados extraordinarios en tu vida. ¿Cuál fue el acto de fe que tuviste en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio? ¿Cuál fue ese acto de fe que le creíste a Dios y hubo un antes y un después a partir de que le creíste a Dios? ¿Cuál fue ese acto de fe? ¿Cuál fue el número de personas más alto al cual le hablaste de Cristo? ¿Cuál fue el número de personas que pudiste compartirle de Dios? ¿Cuál fue el número de personas que quizás pudiste traerlo y se pudieron salvar, pudieron hacer este acto de fe de reconocerlo a Dios como su Señor y Salvador? Recordá, a ver, ¿cuál fue ese número de personas que quizás pudiste traer? Allí adentro, Dios me decía, decirle a la iglesia que ahí adentro en esa tierra hay mucho más de eso. ¿Cuál fue el milagro que pudiste ver con tus propios ojos? El milagro más extraordinario que pudiste ver y que vos decís: no me lo contaron, yo lo vi. No solamente que lo vi, fue en mí ese milagro. Ese milagro sucedió en mi hijo, ese milagro sucedió en mi padre. Yo lo vi en mi propia casa.
Ese milagro yo lo vi como contaba Johnny antes, el jueves. Vimos esos milagros, milagros donde alguien que tenía un tornillo y decía, yo lo tocaba, ya no lo siento más. ¿Cuál fue el milagro más grande que pudiste ver con tus propios ojos? Dios me dijo que te dijera, ahí adentro hay muchos milagros más de eso todavía. Hay muchos milagros que se quieren desatar sobre esta casa, si puedes creer. A ver, te pregunto, ¿cuál fue? Hoy mucha gente dice, no, es que esta situación, en la situación que nos encontramos está difícil, pastor. Muchos añoran a otros tiempos, muchos dicen, no, aquellos tiempos eran buenos, no, aquellos momentos fueron mejores, aquellos momentos yo me acuerdo que podía hacer muchas cosas. Y muchos quizás se recuerdan todos esos tiempos. Ahora yo te pregunto, a ver, ¿cuál fue el pago más grande que hayas recibido alguna vez? Recordalo. ¿Cuál fue el negocio más grande que has podido cerrar? Acá hay alguien que cierra sus propios negocios. ¿Cuál fue el mejor contrato que pudiste cerrar en todo tu tiempo como ahí empresario? ¿Cuál fue el momento que pudiste cerrar el mejor trato comercial? ¿Cuál fue ese mejor negocio que pudiste hacer? Dios me decía que te diga, eso solo es un racimo, que allí adentro hay muchos más racimos de eso. No te conformes a este sistema, no te conformes a lo que tienes, eso no te define. Eso no te puede definir. Oigan, ¿cuál fue el momento de mayor felicidad donde vos dijiste, wow, eso era felicidad? ¿Cuál fue el mayor momento que pudiste tener de alegría, de felicidad en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos? ¿Cuál fue ese recuerdo que tenés que vos decís, si yo pudiera tener muchos días más como ese? Si yo pudiera tener años enteros así. Déjame decirte que allí adentro hay muchos racimos más de este tamaño preparados por Dios para tu vida. Aunque todavía no lo veas, ahí están. Dios ya lo preparó. Dios ya lo tiene listo. Oiga, mi amado, el primer racimo solo te lo ha enseñado para que puedas creer que ahí adentro está lleno de racimos como este. Lo único que tienes que hacer es creer, levantarte e ir por más, a ir a buscar más de eso para tu vida. Lamentablemente, ¿saben cuál fue el problema del pueblo de Israel? Siendo que vieron los milagros más extraordinarios, siendo que vieron los frutos de este tamaño, ¿saben cuál fue el problema del pueblo de Israel? Se conformaron con el maná. El pueblo de Israel estaba conforme con lo que tenía. Se conformó. El pueblo de Israel estaba cómodo en el desierto. Estaba cómodo con el maná. Claro, no había que ir a trabajar, no había que esforzarse, no había que hacer nada. Se levantaban, iban y buscaban el desayuno. Llegaba la hora del mediodía, iban y buscaban la comida. Llegaba la hora de la merienda, ya tenían todo servido. No había que prepararse. Si los chicos crecían, los calzados se les aumentaban. Las ropas no se les gastaban. No había por qué preocuparse. Dios ponía la columna, tenían el aire acondicionado en el día, tenían los calefactores prendidos durante la noche. La mano de Dios siempre lo estaba resguardando. Y claro, el pueblo de Dios se conformó con el maná. Pero el problema del maná, el problema de la provisión en el desierto, es que es una etapa de solo lo justo y lo necesario. El problema del maná y de la provisión en el medio del desierto es que una etapa de solo lo justo y necesario. El maná solo era lo justo y necesario para ese día. Si no lo comían, se echaban a perder. Era lo justo para el momento. Si no lo ocupaban, nadie más lo podía ocupar. Eso se echaba a perder, había que tirarlo. Lamentablemente vivimos soportando gente que dice, vengo aguantando, pastor, yo hace años que lo aguanto esta situación, pero acá estoy, me mantengo, vengo aguantando la situación.
Y nos conformamos con solo la provisión del desierto, cuando Dios no nos llamó a habitar en ese lugar. Dios no nos llamó a habitar en el medio del desierto. Óigame, amado, el desierto es solo un lugar de paso. La tierra que Dios te ha prometido es el lugar donde tienes que estar. La tierra que Dios te prometió es donde Dios te quiere llevar. Y en esa tierra hay abundancia. En esa tierra está la provisión. En esa tierra está todo lo que Dios ya te mostró. Claro, para poder entrar a esa tierra, tuvieron que pelear, tuvieron que luchar. Para poder conquistar esa tierra, estos tuvieron que luchar, tuvieron que pelearla. Pero es aquí donde lo sobrenatural de Dios se desata. Es acá donde precisamente el milagro ocurre. Es acá donde lo extraordinario de Dios se hace realidad. Piense por un instante, el pueblo de Israel venía de estar 400 años de esclavo. No eran soldados, no eran guerreros, no era gente que estaba preparada, no era gente que estaba armada, no tenían absolutamente nada. Lo único que podían haber tenido era un par de palos que agarraron al revoleo, pero no tenían nada. Sin embargo, dice que lucharon y conquistaron. Ellos lucharon y conquistaron. Ellos lucharon y conquistaron. Oiga, mi amado, tienes que luchar. Tienes que dejar de ser víctima de la situación, porque tú eres un más que vencedor. Tú eres un conquistador. Tienes que levantarte y luchar por lo que Dios te ha dado. Tienes que levantarte y luchar por lo que Dios te ha prometido. El pueblo de Israel se levantó y luchó. Y como luchó el pueblo de Israel, pudo conquistar. Porque el pueblo de Israel se levantó, pudo poseer. Ahora bien, dice que sucedió algo. Y algo mencionábamos al transcurso de la reunión. Y no es casualidad que Dios ya no venga hablando acerca de esto. Dice que sucedió algo. Dios le dijo una orden. Dios le había dado una orden, y la orden era que la primer ciudad que tomaran tenía que ser dedicada al exterminio. No podían tomar nada de ella, porque todo eso tenía que ser dedicado a Dios. Todo eso tenía que ser consagrado a Dios. Todo eso tenía que ser la primicia. Eso tenía que ser la ofrenda. Eso era fe. ¿Por qué eso era fe? Porque tenían que tener fe de que Dios no solamente le iba a dar la primer ciudad, sino que le iba a dar el resto de las naciones. Eso era fe. La fe era que no solamente le iba a dar lo primero, sino que también le iba a dar la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Le iba a dar todo lo que ellos pisaran. Pero tuvieron que tener fe, que si le daban a Dios lo primero, Dios le iba a entregar lo segundo. Y por causa de eso, de la fe que tuvieron, dice que Dios le entregó. La palabra de Dios declara y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, diga conmigo, todas. Vamos, todas. En el todas no queda nada. En el todas entra todo. Y todas las bendiciones, todas las demás cosas se te añadirán. El gran problema es que muchas veces queremos que Dios nos añada los frutos sin tenerlo el primero. Queremos que Dios nos añada los frutos sin haberle creído primero. Queremos que Dios haga los milagros sin primero haberle entregado nada a Él. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Dios en esta noche quiere empezar a añadirte, porque estás buscando el reino de Dios, porque estás buscando su justicia para tu vida, porque eres una de las personas que pone a Dios en primer lugar. Deuteronomio declara y dice: una vez que tu Dios te haya introducido en la tierra, entrarás para hacer de esta tu posesión. Tengo noticias de parte de Dios en esta noche para usted. Dios te va a introducir. Dios te va a introducir en esa tierra. Iglesia, Dios te va a introducir. Observa la tierra. Observa la tierra. Ve el fruto de esta tierra.
Porque allí donde Dios te quiere introducir. Allí es donde Dios te quiere meter en esta hora. Recién les hacía mencionar o les hacía recordar y les decía, recuerden cuál fue quizás el negocio más alto. Hay gente que está diciendo, es que pastor, con esta jubilación, es que pastor, con esto lo que yo tengo, esto es lo único que me alcanza, esto es lo único que tengo. Recuerda ese momento. Recuerda ese momento cuando podías hacer negocios. Recuerda ese momento cuando podías estar bien. Recuerda ese momento cuando había felicidad en tu hogar. Recuerda ese momento, esa situación. Recuerda ese momento cuando la célula que tenías era una célula que avanzaba, era una célula que conquistaba, era una célula que todos los días venía alguien nuevo. Recuerda ese momento, porque eso es solo la muestra de que hay mucho más ahí adentro. Ahí adentro hay mucho más preparado de parte de Dios. La palabra de Dios dice y declara, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Dios ya tiene preparado esas cosas para tu vida. Dios ya las tiene preparadas, iglesia. Dios ya ha preparado todo para tu vida. Aunque no lo veas, Dios ya lo tiene preparado. Por eso en esta noche Dios te decía y te marcaba, observa, préstale mucha atención a los detalles, porque en los detalles está tu bendición. Préstale mucha atención a lo que Dios te está diciendo, porque muchas veces te olvidas de los detalles, te olvidas de lo que Dios ya te había dado, te olvidas de lo que Dios ya te había dicho. Te olvidas de lo que Dios ya había prometido. Te olvidas de todos esos principios de Dios para tu vida. Y muchas veces te haces víctima de la situación. Te haces víctima de la realidad. Te haces víctima del momento que estamos pasando. Te haces víctima de la situación económica. Te haces víctima de la situación sentimental. Te haces víctima de la situación de salud que tienes. Te haces víctima y vives llorando, vives desparramando tu victimidad. Pero Dios en esta noche te dice, observa, préstale mucha atención. Porque todo lo que yo ya te he dado, ya en algún momento te lo he mostrado, ya en algún momento lo has visto. Y lo que has visto es solamente el comienzo, es solamente el inicio, es solamente lo que va a venir, solamente la muestra de lo que va a venir. Iglesia, tienes que despertarte. Iglesia, tienes que dejar de ser víctima. En este lugar, más allá de la situación del país o del gobierno de turno que podamos llegar a tener, de este lugar salimos como nos declaran, salimos con vida abundante. De este lugar salimos como nos denominan. Somos una iglesia que tiene vida y tiene vida en abundancia. Somos una iglesia que tiene familias con vida y familias en abundancia. Somos una iglesia que hace negocio y hace negocio con vida y abundancia. Esta es una iglesia que Dios ha determinado que sea una iglesia que camine en abundancia. Pero tienes que observar, tienes que prestarle atención, tienes que detenerte en lo que Dios te ha dado, tienes que detenerte en los consejos que Dios ha soltado para tu vida. Tienes que levantarte del lugar donde te encuentras para convertirte en un luchador y en un conquistador. Pero tengo noticias. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde se hace la diferencia. Porque el allí adentro no tiene que ver con la tierra de Canaán. El allí adentro no tiene que ver con una tierra a la cual Dios mismo después mandó a destruir.
El allí adentro tiene que ver con Cristo. Y cuando estás en Cristo, cuando estás en Él, ahí adentro en Él, estando en Él, tienes todo lo que necesitas para tu vida. Cuando estás en Él, tienes todo lo que necesitas para tu casa. Cuando estás en Él, tienes todo lo que necesitas para tu salud. Cuando estás en Él, tienes los resultados, tienes los sueños, tienes los logros, tienes las metas y se alcanza, se logra, se puede, se conquista, se alcanza más y se va por más, porque tú eres un más que vencedor. Tú eres un más que vencedor. Dios ya te dio la victoria. Dios ya te ha entregado la victoria. Dios ya te ha entregado todo lo que necesitas para tu vida. Recuerde cuánto Dios te ha dado. Si hay algo que nos gusta hacer en esta casa, es que cada logro que podemos alcanzar, cada meta que Dios nos puede dar, cada bautismo que podemos hacer en este lugar, siempre hacemos una memoria, una foto memoria para recordar lo que Dios en algún momento nos dio. Pero esas memorias solamente se convierten en el piso de lo que viene por delante. Esas memorias solamente son el piso que te recuerdan que Dios ya lo hizo una vez y Dios lo puede hacer nuevamente. Esas memorias solamente sirven para recordarte que Dios ya había hecho un milagro en tu vida y si Dios lo hizo, Dios lo puede volver a hacer. Esas memorias te recuerdan que Dios te sacó de la depresión y que estando hoy triste, amargado en la situación que te encuentras, Dios también te puede sacar. Eso sirve para decirte que donde Dios te dio, lo que Dios te había mostrado es solamente el comienzo de todo lo que viene para tu casa, todo lo que viene para tu vida. Iglesia, ¿por qué no se pone de pie ahí donde está?